Buenos días, mis hermanos, les saludo buenas tardes, perdón. Saludo en amor del Señor. Les voy a pedir que me acompañen a orar antes de comenzar. Amén. Mi Señor, te damos las gracias por un nuevo día en el que podemos estar juntos, Señor, como familia, reunidos en tu casa, en este lugar, Señor, que usted nos permitió construir para glorificarte, Señor, para honrarte. Y Señor, en esta hora te pido que tú puedas acompañarnos, Señor, que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en el corazón y en la mente de cada una de las personas que están aquí en esta mañana. Y en especial, Señor, que cada uno pueda recibir por medio de tu palabra y de tu Espíritu aquello que vino a buscar. Señor, tú sabes, Señor, y tú conoces mejor que nadie a cada uno de los que está aquí. Y Señor, más allá de lo que yo haya preparado, de lo que tú has puesto en mi corazón, yo sé, Señor, que tú usarás las palabras de tu escritura para poder bendecir. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú hagas esa obra en el corazón de cada uno de los que está presente. Te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que me ayudes también, Señor, a hacerlo bien como eres digno de ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ustedes recordarán que durante todo el año 2025 estuvimos hablando acerca de la iglesia y acerca del servicio, con la mira de que en este año 2026 ese servicio y ese trabajo se reanudara en algunos casos, se activara en otros casos, se reafirmara para algunos otros, ¿no es verdad? Y la idea del mensaje del día de hoy es ese. Traer un poco a la memoria algunas cosas, algunos principios, algunas cuestiones que hemos conversado durante lo que hablamos del 2025, pero con la especial mira de animar a aquellas personas que se van a incorporar este año al servicio de la iglesia, al servicio a la obra. Por supuesto, de reavivar a aquellos que lo han venido haciendo ordenada y sistemáticamente. Y por qué no decirlo también a un tercer grupo de personas, a aquellos que aman al Señor y que quisieran también unirse a su servicio y que, deben seguir preparándose o deben seguir adelante animados sabiendo que el Señor nos está llamando a todos. Porque si algo quisiera recordarles de lo que hablamos este año que pasó, es que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a servir al Señor. Todos tenemos algo que poner en las manos del Señor. Todos tenemos algo en nuestras manos que poner al servicio de la obra del Señor. Y quiero, como digo, comenzar este tiempo reavivando aquello y tratando de llamar su atención sobre este punto. No importa quién sea usted, no importa las condiciones en las que venga, no importa los talentos que tenga y los que no tenga, yo estoy seguro, Dios le dio a usted algo para poder poner al servicio del Señor. Un talento, una habilidad, disposición, tiempo, para que puedan honrar al Señor, por supuesto, bendecir a su iglesia, crecer juntos. Así que espero que el Señor en esta tarde, les anime y les despierte y les inspire a seguir haciéndolo cada vez más, o a empezar a hacerlo desde ahora ya. Quisiera partir también dándoles como un pequeño contexto acerca de la historia de la que me voy a servir para poder conversar con ustedes. La exposición va a tener 3 partes. Vamos a hablar de este contexto, vamos a hablar acerca de una historia bíblica, se las voy a relatar nada más para dejarles el desafío a ustedes que la puedan leer si es que no la han leído. Luego voy a compartir con ustedes algunas ideas, algunos pensamientos basados por supuesto en algunos pasajes bíblicos, para terminar con el llamado, como digo, que hemos conversado ya hasta primera parte, ¿no? Que es pensar en cómo nosotros vamos a disponernos en servir al Señor con todo lo que tenemos y con todo el corazón. Así que les pido, como digo, 40 minutos de su atención y espero, como digo, que esto les bendiga. Muchos de ustedes, yo creo que van a recordar, si es que no lo han leído, o lo habrán escuchado por ahí, esta historia en la que el pueblo de Israel vagó por el desierto por 40 años. ¿Sí? ¿Se acordarán, no? Es una historia terrible, ¿no? Liberados de una forma gloriosa del pueblo de Egipto, con maravillas, con milagros.
salen al desierto, camino a la tierra prometida y se entrampan en la tierra prometida, y producto de su desobediencia y de su incredulidad, Dios ordena, Dios manda a que ellos estén en el desierto hasta que muera toda esa generación, salvo 2 hombres. Y respecto de ellos es que quiero hablarles hoy día, porque ellos van a ser un ejemplo para nosotros de cuál tiene que ser el espíritu con el cual nosotros debemos servir. No os voy a hablar para exalzar a Caleb ni a Josué, sino quiero que pongamos atención en la ocasión en la que ellos actúan, y se lo voy a explicar rápido, pero quiero que pongan atención en el momento en el que ellos actúan, en el que estos textos que vamos a leer implican, porque muestra cuál es el corazón y el centro de la forma en la que nosotros debemos servir, de la forma en la que nosotros debemos comportarnos en la casa del Señor y de cuál tienen que ser nuestras prioridades. Porque como digo, uno puede servir por las razones equivocadas. Si no quisiéramos que aquellos que van a comenzar a servir o aquellos que quieren servir partan haciéndolo por las razones equivocadas o que lo hagan con el corazón en el lugar equivocado. La historia en cuestión está, como les decía, en Números 13 y 14, y es este momento capital en el que Josué y Caleb van junto a otros 10 espías a la tierra prometida, observan que es una tierra buena, abundante, no tal cual Dios la había prometido, pero en ese lugar observan que hay ciudades fuertes, hay pueblos muy fuertes, hay hasta gigantes en esa tierra, y 10 de estos espías traen un reporte negativo que rompe el corazón del pueblo, lo hace dudar. Pero Josué y Caleb, por el contrario, tienen una actitud firme, de fe. Como digo, aquellos que conocen la historia recordarán algunas incluso de sus palabras, que ellos con todo el ánimo puesto, por supuesto, su fe en el Señor, decían: los vamos a comer como pan, no, esto los vamos a derrotar, vamos a poder más nosotros que ellos. Y lamentablemente, el testimonio de los 10 espías, digamos, incrédulos, puede más en el pueblo que el testimonio de los 2 testigos fieles. Y eso provoca este juicio que Dios le da al pueblo respecto a vagar 40 años en el desierto. Entonces, como digo, el contexto parte de forma muy triste, ¿no? Porque pudiendo haber creído en la obra del Señor y haber pasado a la tierra prometida de manera muy rápida, el pueblo queda vagando en el desierto cumpliendo este mandato de Dios, y lamentablemente, incluso cumpliéndolo, aquellos 2 varones que habían hecho lo bueno, que habían ido, que habían servido bien, que habían dicho lo que debían decir, y de todas formas se vieron ellos, digamos, la necesidad o la obligación de cargar la mochila de ese pueblo incrédulo. Lo que, por supuesto, ustedes, si han puesto atención, yo creo que pueden entender el sentimiento natural humano, ¿no? De desagrado, de tristeza, ¿no? Y hasta de injusticia. ¿Por qué yo sí he servido? ¿Por qué yo sí he puesto mi fe en el Señor? ¿Por qué yo sí he cumplido? Tendré que también compartir con este pueblo lamentable el mismo destino. Y como digo, no quiero que pierdan de vista esa sensación o ese sentir que queda cuando uno piensa, uno imagina estar en los zapatos de Josué y Caleb, porque si ustedes me apuran un poco, adelantándome a lo que viene más adelante, eso que ustedes sienten es algo, esa incomodidad que ustedes sienten es algo con lo que no hemos naturalizado, sobre todo en nuestro país, en nuestra sociedad, que es la meritocracia, donde estamos acostumbrados y queremos, y muchos defendemos, ¿no? hasta en lo político, ¿no? Que el mérito es lo más importante, que cada uno reciba aquello que merece, y por ningún motivo compartir con otro que no haya hecho méritos, ¿no? Y esto, como digo, que desde lo político a lo mejor tiene mucho sentido, suena muy bien, y son ideas que hoy día, incluso hasta, si ustedes se han dado cuenta en la noticia, las votaciones en Latinoamérica han ido ganando, y no estoy con esto haciendo una defensa política, por favor no me malinterpreten. Simplemente quiero decir que la meritocracia, como idea, es completamente distinta o ajena al cristianismo. Y como digo, con el ejemplo de Josué y Caleb, por lo que ustedes van a ver a continuación, quiero que se den cuenta cómo es que nosotros debemos despojarnos de esa idea del mérito dentro de la iglesia, porque puede terminar siendo muy perjudicial para aquellos que estamos en el servicio o aquellos que se quieran sumar al servicio.
Porque desde ya les digo, muchas veces nos va a tocar que haciendo lo bueno, que sirviendo al Señor y con el corazón con fe, no vamos a recibir en esta tierra lo que fuese justo para nosotros. Ni el aplauso, ni el reconocimiento, ni los loores o lo que sea. Y les digo desde ya el texto clave que vamos a ver, que es Filipenses 2. Porque si ustedes piensan conmigo, recordarán que esta misma sensación es la que padeció Cristo, ¿no? Que Él hizo todo bueno, no pecó de ninguna manera. Vino a enseñar, a entregarse, a dar todo lo que Él tenía, lo mejor, el glorioso, el santo. Pero en esta tierra no recibió ninguna de aquellos loores que Él merecía, sino que vino a servir, vino a enseñar y vino a padecer, a entregarse y luego a morir. Pero hoy día reina para siempre. Amén. De manera que, hermanos, aunque parezca triste y esta sensación en principio de injusticia les moleste, quiero que tengan en la mira que para todo aquel que sirva al Señor hay una recompensa. Amén. Que no se está en este mundo. Y por eso el llamado también es que atendamos a aquellos que queremos servir al Señor, que los tesoros que estamos haciendo en el servicio, los estamos haciendo allá, en la ciudad celestial, en la esperanza que un día abrazaremos, y no aquí en esta tierra, donde, como digo, es muy probable que eso nunca ocurra. Ahora, vamos a los dos textos que quiero que pongan atención, sobre todo el tema de la ocasión. Vamos a partir, como digo, habiendo entendido esta situación, ahora vamos a ver qué pasó con Josué y Caleb, ¿ya? Les pido que busquen el libro de Josué, capítulo 14. Mientras que lo buscan para continuar con el contexto, Josué, Caleb, pagan, se quedan con el pueblo los 40 años vagando en el desierto y luego entran en la tierra prometida. Conforme a la lectura de los textos, los teólogos han establecido que la conquista duró aproximadamente 7 años, al menos la conquista general de la tierra. Y quiero, como digo, que pongan atención en particular a este incidente, al hecho de la conquista de la tierra. Vamos a partir, si vuelven la página por favor, en el capítulo 11, Josué 11, primero un pequeño versículo 23, para que entiendan el contexto. El pueblo, como digo, peca, cree a los testigos infieles, Dios les castiga, se quedan en el desierto esos 38 años de castigo, 40 en suma más el tiempo que habían salido de Egipto, y luego conquistan en la tierra y llegamos a este pasaje, Josué 11:23, y dice así. Recuerden, Moisés ya había muerto, Josué había quedado a cargo del pueblo, y vamos aquí. 23. Tomó pues José toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. El pueblo de Israel entró en la tierra prometida, conquistó, como digo, de manera general, hay unas batallas que vienen después, qué sé yo, pero en suma, hasta este punto, la tierra ya había sido conquistada, ya lo habían logrado, o sea, habían pasado todo el castigo, los 40 años, y esta nueva generación, encabezada por Josué y encabezada por Caleb, lo habían logrado, ¿no? Buenas noticias. Había habido guerra, y lo dice el texto, ¿no? Y la tierra entonces descansó de la guerra. 7 años combatiendo. Y si ustedes ven ese texto, hay un listado de los reyes derrotados, incluso de las ciudades tomadas. De manera que para el pueblo de Israel fue un tiempo muy difícil, de mucho sacrificio, de mucho servicio, tratando de llevarlo a nuestro tiempo, ¿no? De mucha entrega. Porque servir al Señor implica eso. Nadie dijo, como digo, que ser cristiano iba a ser algo fácil, que el cristianismo y la vida cristiana fuese algo sencillo. Es una vida de sacrificio, de entrega, claro, y que nosotros no batallamos con espada contra enemigos, pero sí hay mucho que hacemos que nos desgasta, que nos cansa, ¿no es verdad? Una batalla que sabemos hoy es espiritual y que estamos brindando y que estamos peleando en este lugar, unidos, por supuesto, por las almas, en oración, trabajando, ¿no es verdad? Y este pueblo, como digo, lo había conseguido. Había terminado la guerra, habían ganado. Pero fíjense, y por eso les quiero que pongan atención en la época en la que va a ocurrir el siguiente diálogo, que está ahora sí en Josué 14, versículo 6 en adelante. Y esto lo vamos a leer hasta el 15. Josué, del 6 al 15. Recuerden, la tierra ya había sido completamente conquistada, la tierra prometida. Y los hijos, dice, de Judá vinieron a Josué
en Gilgal, y Caleb, uno de los testigos, el otro testigo noble, no fiel, hijo de Jefone, ceneseo, y le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, aquel lugar donde dieron el testimonio, tocante a ti y a mí. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió desde Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Para los dos testigos fieles hubo una promesa, ¿no? Una promesa de conquista, una promesa de tomar una tierra para sí, distinta a todos los demás, como digo, que debieron padecer en el desierto. Continuamos. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el castigo, no los 40 en el desierto y otros 5 o 7, depende del contexto, de conquista. Otros 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba en el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy fuerte como el día en el que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Recuerdan? Este varón llevaba peleando 7 años junto a sus hermanos, habiendo sido el único, junto a Josué, que recibieron la bendición de conquistar. Lo único es que entraron a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés entró y entraron ellos. Dame pues, dice ahora, este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Dato menor, esa mención a los anaseos no es menor. Esa mención a los anaseos es la familia de los gigantes, era la familia de Goliat, ¿no? De sus descendientes, de forma tal que ese lugar era difícil. Es probable que por eso todavía estuviese ahí las ciudades, porque no habían querido ir a pelear contra ellos. Pero él se atrevió a ir y pedirla para conquistarla. Como digo, hoy día no vine a hablarles acerca de la fe de Josué ni de Caleb, sino de la ocasión. De la ocasión. De la ocasión en la que ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo. Primero enfoquémonos en Caleb. Disculpe. Ya leímos en el capítulo 11 que la tierra había sido conquistada, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cierto? Es más, si ustedes ven en los capítulos, en el capítulo 14, en el primer versículo, ahí tiene un título. Alguna Biblia, ¿no? Canaán repartida por suertes. Hay una parte de la tierra que fue prometida, que fue repartida por Moisés a 2 tribus y media, y otra parte que fue repartida del otro lado del Jordán, ahora por suertes. Es decir, a todo el pueblo de Dios le repartieron su parte. ¿Salvo a quién? ¿A quién todavía no había tomado lo que era para sí? En este punto. ¿De quién estamos hablando a continuación? ¿Me entienden? El 14:1 al 6 está al todo el pueblo le dan su parte, menos a quién, porque llegamos al 6 y él la viene a pedir, ¿no? Entonces, implícitamente entendemos que Caleb no había recibido todavía tierra, pero sí había participado de la guerra por sus hermanos. ¿Me entienden el punto, no? Quiero adelantar un poco para que entiendan hacia dónde estoy apuntando con lo de la ocasión. Pensemos un momento en nuestros políticos, en las autoridades que tenemos. ¿Ellos van al principio de la fila o al final de la fila? ¿Ellos comen de lo mejor de lo que hay en Chile o de lo último que sobra? Cuando hay algún acto, alguna situación, ¿no?, donde hay autoridades, ¿dónde se les pone a las autoridades? ¿Adelante al principio o al final? Pensemos en otro contexto, en un matrimonio. ¿Quiénes comen primero, los invitados o los servidores? Los invitados, ¿no? Y los que sirven probablemente se coman lo que sobra.
En nuestra sociedad, en nuestro mundo, y lamentablemente a veces también en nuestras iglesias, los primeros son los que encabezan, los primeros en beneficiarse, los que se llevan lo mejor, los que se sirven del pueblo, son los líderes. Pero el ejemplo de Caleb, en este caso, siendo el testigo fiel, habiendo recibido la promesa de Dios y habiendo además cumplido con ayudar a todos sus hermanos en la conquista, porque insisto, él peleó, dice aquí, por los 45 años y tenía fuerza y fue a la guerra y repartieron para todo el mundo. Y recién cuando todos sus hermanos tuvieron su parte, él vino a hacer cumplir la promesa que Dios le había hecho. Desde ya quiero develar el corazón del servicio que en esta iglesia se debe prestar para el Señor. El liderazgo es servicio y el liderazgo come al último. Se sienta al último. Y trabaja más que todos los demás. Esos somos nosotros los cristianos. Porque ese fue el ejemplo de nuestro Señor. Él no vino a este mundo a servir, a servirse. No vino a ser servido, sino que vino a servir. Y como Caleb, en este caso, a pesar de haber sido el que cumplió, el que trabajó, el que peleó, el que conquistó, él esperó hasta que el pueblo de Dios estuviera establecido y entonces, recién entonces, vino a pedir lo que a él se le había prometido. Por eso les decía, no vine a hablar tanto de su carácter ni de sus buenas actitudes, sino más bien de la ocasión en la que estaba haciendo esto. Y para reforzar esto mismo, quiero que ahora me acompañen, por favor, al texto que está en Josué. Ahora un poquito más adelante, pero el capítulo 19. Un texto que pasa muy desapercibido, pero que también es muy importante para enfatizar esto que estoy comentando. Porque tenemos a dos testigos, ¿no? A dos espías. Josué uno y Caleb el otro. Caleb ya lo sabemos. Después que la tierra estuvo repartida, vino y pidió lo que le corresponde. Una tierra difícil, pero él fue y la conquistó. Para los que quieran leer y los que han leído la historia. Pero ahora, ¿qué pasó con Josué? Siendo el líder, ¿no? No pierdan de vista esta imagen que le he mostrado de la política. Boric ahora, como digo, y sin hacer ataque político a nadie, él simplemente está preparando su salida, ¿no es verdad? Esta semana se publicó que él ya acaba de arrendar y están arreglando su casa porque él se va a retirar de la casa presidencial, pero como es presidente se le va a otorgar una casa. Como digo, no es un ataque a Boris como político, como persona, estoy hablando como político. Hay un montón de gente que quedó sin casa en este país por los incendios. Pero hay un montón de recursos que se están destinando para prepararle la casa a él. Porque esa es la lógica del mundo en el que nosotros vivimos. Donde los que lideran van al frente y se comen lo mejor y viven en los mejores lugares y se sirven del pueblo al que sirven. Pero en la Escritura, los líderes que Dios puso siempre van al final. Siempre. Ya lo vimos con Caleb. Yo les pido ahora que veamos qué pasó con Josué. Parece que estoy así como armando un sindicato. Por favor, no estoy haciendo una crítica política. Es el presidente que nos tocó en esta ocasión, ¿no? Josué 19, vamos a leer el versículo 49 y 50. Es un texto muy sencillo, pero que quiero que pongan atención. Recuerden, ¿en qué capítulo estaba tomada toda la tierra? En el capítulo 11. En el 14, Caleb pide lo suyo. Llegamos al 19, poco antes de la consolidación total del territorio. Josué era el líder, el primero, el más bacán, el que lleva adelante, el que recibía las órdenes de Dios, ¿no? El hombre de Dios. ¿Tendría tierra o no tendría tierra? Veamos, 49. Este pasaje es largo y está todo, perdón si me permiten, los territorios de todas las tribus están destinadas desde el 16 en adelante. Se establecen los territorios de todos, se mencionan cuáles son. Y llegamos aquí al 49 y dice, y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, cuando acabaron, ¿me entienden, no? Acabaron de repartir, o sea, se repartió todo a las tribus de Israel. A las 2:30 del otro lado del Jordán, a las 9:30 que quedaron para este lado. Menos a los levitas que eran, como sabemos, levitas. No tenían tierra. Terminaron, acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios.
dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Este ni siquiera lo pide. Todos se lo reparten. Y cuando se reparten todos dicen, ¿sabes qué? A este démosle, bueno, y aquí dice que la pide algo, ¿no? Esta heredad, 50, según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Había una promesa de Dios, pero si no, hasta que el pueblo se la otorga, recién Josué la toma. El liderazgo bíblico al principio de la fila o al final de la fila. Al final de la fila, ¿no? Va a la guerra, porque me entiende, había riesgo de morir en cada batalla, ¿no? A los chilenos, yo tengo ese privilegio de que Dios me promete una tierra, yo pongo un pie y yo pido, esto es mío. En la primera batalla, ¿no? Esto me cayó Jericó, esta ciudad es para mí, porque yo lo hice bien, ¿no? Yo no le fallé a Dios y Dios me lo prometió. Les pregunto, ¿es justo ese reclamo? Es justo, ¿no? Pero por eso les digo, es la ocasión la que muestra el corazón del líder. Porque cuando uno hace eso, estando en el servicio, estando en el liderazgo, deja, disculpen la expresión vana, ¿no? Pero deja pagando a los demás. Se aprovecha uno, agarra lo mejorcito, total, yo ya aseguré mi chancho, como si yo aseguré mi parte, y el resto que se va y vaya, si yo soy el líder, ¿no? Yo tengo que estar bacán, pues yo soy el líder. Permítanme, yo esto lo he visto incluso lamentablemente en nuestra propia organización. Una celebración de antes y los pastores un VIP ahí para que coman bacán. Y a mí yo iba con unos hermanos, yo le llevaba los bolsos a los pastores, yo ni siquiera, pero yo iba de arroz. Y me echaron, no me dejaban entrar ni los bolsos. Y hicieron al pastor cargar los bolsos, al Álvaro con la Paulina, los misioneros, ¿no? Porque era más lícito eso, y lo digo con vergüenza, ¿no? Porque era imposible que una oveja se fuera a meter para allá. No vaya a ser que uno de nuestros líderes gigantes quede al fondo, ¿no? Qué vergüenza. Pero esta lógica meritocrática o beneficiosa para una élite ha calado en la iglesia también. Y nosotros no podemos dejar que eso permee ni en esos lugares, ni tampoco en la interna nuestra. Donde nosotros estemos acá mandando ahora, y sobre todo aquellos, esto está pensado para aquellos que van a asumir, porque cuando uno asume un liderazgo, igual que como Josué Caleb, es porque ha habido una batalla anterior que te ha promovido. Todos quienes entramos en el servicio hemos cumplido a lo mejor un estándar, hemos hecho algo bien, entre comillas, que le ha dado muestra a los líderes de decir a esta persona así, que se la juegue. Pero muchas veces pasa, lamentablemente, que esas personas que partieron bien, cuando se les otorga un poquito de autoridad, un poquito, les aparece lo que había realmente en su corazón. Y yo les quiero prevenir de ese peligro. No vaya a ser que el Señor te esté llamando al servicio y por ponerte primero en la fila, termines siendo reprobado. Eso es lo que quiero llamar tu atención hoy día con el ejemplo de Josué Caleb. Nosotros estamos para servir el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, y cuando nos hayan comido todos, entonces tenemos lugar nosotros los que estamos al servicio, los que estamos en el liderazgo. Si hay una convocatoria para orar, los primeros en estar ahí somos nosotros. Si hay una convocatoria a desmalezar, los primeros que debiésemos estar ahí somos nosotros. Y estoy hablando no solo a los pastores, no estoy hablando ahora al diaconado, a todos. Obviamente uno va a decir, no, pero es que yo trabajo, tengo un montón de cosas. Está bien, siempre va a haber una razón, ¿no? Yo mismo, ustedes saben, hay ocasiones en las que no he estado. Es natural, eso pasa. Pero no puede ser que tu forma de vivir sea siempre ponerte al frente, mandar y que otros hagan el trabajo porque tú ya eres líder, ¿no? Y que te transformes, como digo, en una persona que viva bajo el mérito o bajo las ideas que este mundo nos ofrece. Eso es lo que quería resaltar con esta historia de Josué Caleb. Entonces ahora pasemos a la segunda parte, ¿no? Permítame compartirle algunos pensamientos respecto de esto que hemos hablado. Insisto, lo lamento para aquellos que han estado en el discipulado aquí abajo, son ideas que ya hemos conversado largamente, pero son importantes de cara a que estamos en febrero de 2026 a las puertas de entregarnos de lleno al servicio que viene ahora en marzo. Lo primero que todo, y que no podemos perder de vista, es que el liderazgo, como es obvio, el liderazgo es servicio, no es posición, no son privilegios.
Ser el líder para Josué significó pelear más batallas que todos. Ser el líder para Josué significó recibir su parte al último. Ser el líder para uno significa más trabajo, no menos trabajo. Significa más responsabilidad. Pero ¿por qué lo hacemos entonces si no hay ningún beneficio? Porque el beneficio es poder decir un día, o que el Señor diga a nosotros: he aquí, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Por eso les digo, la motivación de todo esto que les estoy planteando no está en este mundo. No está en la recompensa que van a ganar, o que la iglesia les va a pagar un sueldo, o que les van a aplaudir a fin de año, les van a hacer un diploma gigante para reconocer todos sus servicios. Probablemente no ocurra. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué nos esforzamos? Por la misma razón que hacemos todos en la iglesia. Lo hacemos por amor al Señor, porque estamos en deuda con Él. Y porque Él lo hizo por nosotros primero. Porque recuerden, Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y sirvió a sus discípulos, pero también nos sirvió a nosotros al entregarse por nosotros. Amén. Entonces, lo primero, el liderazgo no son privilegios de ninguna forma. El liderazgo es servicio primero. Recuerden aquel texto: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, ¿no? Marcos 10. Tenemos que ser servidores unos de los otros. Ese es el primer mandato para aquellos que, amando al Señor, queremos ser parte de su iglesia. Ya les he comentado el ejemplo, ¿no?, de los políticos. El servicio al último, no hay servicio. O sea, están ahí un tiempo y se ganan luego la plata fácil, háganlo bien o lo hagan bien, da lo mismo. No podemos permitir que esas lógicas se instalen dentro de la congregación de la iglesia. Toda persona llamada a servir debe seguir haciéndolo aun cuando se le promueva o aun cuando tenga alguna responsabilidad. Recuerden, el liderazgo no es autoridad, el liderazgo es servicio. Somos simplemente los primeros servidores, nada más. El segundo pensamiento que quisiera compartir con ustedes, que es que liderar, entendiéndolo por servir, no nos pone en ningún caso por encima de los demás. En ningún caso. Ustedes recuerdan, ¿no?, el texto también a propósito de Filipenses, que no busque cada uno lo suyo propio, sino también lo de los demás. Dice: no tengáis en más consideración vosotros, o sea, no, como dice el texto, ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, ¿no? Considerando a los demás como superiores a uno mismo. Si usted piensa en Josué y en Caleb, no se podían ir a descansar a su tienda, a su tierra, sabiendo que a sus hermanos les quedaban batallas por librar. Si me permiten un comentario personal, no está explícito en la escritura, pero si me lo permiten, cuando uno tiene un liderazgo o servicio, y a veces eso puede desembocar en algo malo, pero en el mejor sentido posible, hay un sentido de responsabilidad. No de creerse indispensable, pero de saber, digo, si yo no voy, si los dejo solos, les puede pasar algo. Si no voy, si no les acompaño, tal vez el ataque que reciben lo podría haber parado yo. Tal vez el flanco que se les abrió lo pude haber previsto. ¿Me entienden? Que es como un sentimiento pastoral. Permítanme decirlo también, es como el sentimiento de una madre con un padre. Cuando, claro, hay excesos, no de sobreprotección, pero es natural que si uno tiene un hijo y va creciendo y le va dando alguna responsabilidad, uno al principio quiere acompañarlo para supervisar cómo lo está haciendo. No para mandarlo en estricto sentido, sino para dejarlo y que madure, y por fin termine siendo un adulto responsable. Lo mismo ocurre en esta congregación. En la iglesia del Señor, personas que van a asumir, insisto, liderazgo este año, servicio este año, tienen que ser acompañadas. Y que es para ver si esas personas terminan sirviendo por las razones correctas o se transforman en un pequeño tirano, creyéndose que son los dueños de ese ministerio y mandando a todos los demás como si los demás fueran perros, olvidándose que llegaron ahí por entender que los otros eran superiores, pero con autoridad se les olvida. No podemos caer en ese error. No podemos permitir, y por eso, siendo febrero, todavía ni siquiera empezando, algunos de ustedes ni saben que se les va a pedir alguna tarea, alguna responsabilidad, advertirles que hay un peligro, hermanos queridos, y que debemos cuidarnos desde ya. Amén. No hace cambio lamentable cuando llega la autoridad, por favor, que el Señor nos libre. A los que están en el liderazgo hoy día, una advertencia: revisemos cómo estamos actuando.
A los que van a servir, cuidado con ese cambio porque está ahí. Igual que se dice, dice no, que la persona se sabe quién es cuando le tiene plata, porque antes que era pobre, era súper humilde, pero le llega plata, le da un bien el trabajo y los mira a todos como que fueran carne de cogote, como dicen, ¿no?, popularmente. Que no ocurra eso aquí en nuestra iglesia, y ojalá en ninguna iglesia, ¿no? Recuerden lo que les decía de Josué y Caleb. Ellos para acompañar la guerra hasta el final, era porque ellos estimaban a sus hermanos como superiores, ¿no? Como si ellos hubiesen sido el objeto del servicio, porque como lo dijimos tantas veces, servir a Dios es servir a los hermanos, tal cual que amar a Dios es amar, primero, ¿a quién? A los hermanos. El que ama a Dios, dice Juan, ame a su hermano, ame primero a su hermano. Porque aquel que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Lo mismo con el servicio, yo podría hacer ese paralelo, no es bíblico. Permítanmelo esta libertad. El que dice que sirve a Dios pero no sirve a su hermano no sirve a Dios. No ama a Dios, no sirve a Dios. Así como el servicio y el amor van de la mano, el servicio y el liderazgo van de la mano. Si el Señor te ofrece y te otorga una parcela pequeña de responsabilidad, recuerda, tú no eres superior a tus hermanos. No por estar al frente eres superior a los demás. Un último comentario, y esto quizás puede ser para alguien en particular, ¿no? Es una idea que he estado pensando harto, pero quiero compartírsela a todos. Por favor, no confundan nunca, sobre todo aquellos que han servido fielmente y que sirven fielmente, nunca confundan el mérito con la responsabilidad. Porque nosotros servimos responsablemente, o con la fidelidad, perdón. Yo sirvo al Señor fielmente, ¿no? Esa es la idea. Y soy responsable y voy. Pero luego, el mérito me habla al oído, a mi cabeza tonta, y me hace pensar que yo me merezco algo respecto de Dios. Porque yo estoy haciendo lo mejor que todos estos demás. Piensen cómo debió sentirse Josué y Caleb cuando condenan a todo el pueblo, menos a ellos. Pudieron haber entrado a la tierra prometida creyéndose el hoyo del queque, creyéndose que era la última chupada en el mate, lo mejor de lo mejor, una élite gloriosa, ¿no? Porque habían hecho mérito. Les pregunto, ¿habían hecho mérito sí o no? Por supuesto que sí, ¿no? Y aquellos que servimos, los músicos, qué sé yo, los que están los bienes en aseo, el pastor que predica, lo que sea, hacemos un servicio, prestamos un servicio al Señor, y uno cuando lo hace constantemente, uno siente ese cierto peso, ¿no? Yo vengo, soy responsable, pero ojo, es simplemente ser fiel, eso es ser fiel, eso es lo que se espera de ti. Siervos inútiles somos, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Porque insisto, somos unos endeudados con el Señor. No hay ningún servicio espectacular que usted pueda prestar que le dé a usted un mérito. Eso es lo que quiero decir. Por eso no confundan nunca el mérito con la responsabilidad o el mérito con la fidelidad. Nosotros estamos llamados a ser fieles al Señor y a servirle con el corazón y con todo lo que somos. Si alguien lo reconoce, bien. Con que lo vea el Señor, eso es todo el pago que van a recibir. Eso es lo único que se promete. Y que un día el Señor estando allá cumpla su promesa cuando dijo que allí donde esté yo, también estará mi servidor conmigo. Esa es nuestro pago, esa es nuestra recompensa. Por favor, hermanos míos, nunca confundan, nunca piensen que por ser fieles ustedes se hacen acreedores de una mejora, un beneficio, un estatus. No. Somos fieles porque somos deudores al Señor, ¿no? Y hacemos lo que tenemos que hacer, siervos inútiles. Ese es el liderazgo de esta iglesia, que ese sea el diaconado de esta iglesia, que ese sea el corazón de cada miembro de esta iglesia. Para pelearnos quién se pone al final de la fila. Para pelearnos quién cierra, no a quién le aplaude. En ese mismo sentido es obvio que un verdadero siervo, un verdadero líder, tiene que mirar primero por los otros, ¿no? Ese es un requisito sine qua non, sin el cual no hay servicio. Yo les he dicho y les pido por favor que abran su Biblia en Filipenses 2:4. Mi modesta, atropellada definición de servicio. Es bíblica nada más, yo les cito el texto, no me lo estoy dando de nada ni quitando nada, pero si alguna vez usted piensa en la idea de servicio y no se acuerda, busque Filipenses 2, versículo 4. Esta es la definición del servicio. Y este es el corazón de toda nuestra enseñanza y de lo que procuramos, no solo en esta iglesia, sino que todo aquel que
sea seguidor de Cristo. Dice así, Filipenses 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. No mire por lo suyo propio. No debemos mirarlo nosotros por lo suyo propio. Ese es el individualismo en el que vivimos. Cada uno hace lo que mejor me conviene a mí y a mi familia. Por supuesto, no estamos haciendo un llamado a la irresponsabilidad familiar. Recuerden, ninguno puede estar en la iglesia y proveer para la iglesia, descuidar a su familia. Aquel, dice la Escritura, es anegado a la fe y es peor que un incrédulo. La prioridad es la familia, por supuesto. Pero si solo tu familia es tu centro, tu norte y tu todo, has descuidado el mandamiento de entender que la iglesia es la voluntad del Señor y es la verdadera familia, los que hemos sido comprados por su sangre. Y por eso el llamado del apóstol Pablo es este, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Si usted va a comenzar a servir, si usted está sirviendo, o si usted anhela servir al Señor por lo que Él ha hecho por usted, recuerde esto, el primer paso no es lo que uno hace con las manos, es lo que cambia en el corazón. De dejar de decir, esto es para mí, para mí, para mí, y decir, ¿cómo puedo compartir esto que tengo con otro? Cualquiera sea lo que usted tenga. Si tiene dinero, dinero. Si tiene tiempo, tiempo. Si tiene una casa, quizás invitar a tomar una once. Si tiene un talento como cantar, a lo mejor disponer y decir, hermano Maggie, me gustaría apoyar. Si sabe tocar una guitarra, si qué sé yo, si sabe barrer. Mano, ¿sabe qué necesitamos? A propósito, hoy día vamos a llamar a los que quieran servir este mes en lo del aseo, ¿no? Pero esto tiene que ser nuestro corazón. Mirar no solo por mí, por mi casa, que esté todo ordenadito, sino también por lo del Señor. Por su casa, por su iglesia. Como cuarto pensamiento, ya acercándome al final, quisiera también decir, hermanos míos, que la fidelidad en el servicio muchas veces implica esperar, como lo vimos con Josué Caleb, pero además, a veces incluso como seguir adelante, a pesar de que otras personas fallen, a pesar del dolor que otros fallen. Piensen en Caleb y Josué, lo hicieron bien, se debieron al Señor, fueron fieles, y les tocó pagar 38, 40 años en el desierto, siendo ellos beneficiados de la promesa. Pero primero, ¿por qué no reclaman? Bueno, porque se recuerdan a dónde venían, ¿no? ¿Estarían mejor en Egipto, creen ustedes? Apaleados, esclavizados, maltratados. El Señor los había sacado. Tenían que pagar con sus hermanos, es cierto. Lo padecieron, por supuesto que sí. Pero el liderazgo, el servicio, implica responsabilidad por el otro. Me imagino a Josué Caleb pensando quizás, si los dejó solos a estos, capaz que vuelvan su corazón a Egipto y se vuelvan atrás como lo hicieron con Moisés. Se quedaron pastoreándolo, Josué se quedó ahí y condujo al pueblo. ¿Me entienden? La victoria contra el individualismo. Josué pudo haber entrado el día siguiente a la tierra. Se quedó 38 años, pero cuando entró, logró hacer entrar a todo el pueblo de Dios. Esa es la victoria del liderazgo. No está en que yo, aquí de salvación es personal, yo me salvo solo, me quedo en mi casa. La salvación y el servicio y mi liderazgo es que ojalá con nuestro ejemplo, los que están aquí, los que nos oyen hoy día puedan llegar con nosotros al cielo. Y la salvación de uno de ustedes bastaría el esfuerzo de toda una vida nuestra. Por eso no hay iglesias pequeñas, porque no se cuantifican por el número, porque un alma es más valiosa para Dios. Y si se invirtieran todos, pero uno se salvara y valiera todos los 50 años de ministerio de nosotros, habría sido una vida con un propósito. Y por eso les animo a que se sumarse al servicio del Señor es lo más glorioso que uno puede vivir, porque saben de quién viene la recompensa. Y porque además, aunque no se pueda explicar, el Señor sí paga en este mundo. Pero no como uno quiere, no como uno lo espera. No, el reconocimiento vendrá, que el Señor nos dará de estar con Él. Él es nuestra recompensa. Pero el vivir en esta tierra sirviéndole es el privilegio más grande que yo puedo expresar. Los mejores años de mi vida han sido sacrificándome por el pueblo de Dios. Por eso les animo a que no hay mejor empresa, no hay mejor lugar, no hay mejor tarea a la que sumarse que servir al Señor. En lo que sea. Ustedes me han escuchado hasta el cansancio, yo partí barriendo.
Y el Señor allí me empezó a bendecir. Y les prometo que ustedes van a ser bendecidos, porque bendecir y servir y honrar al Señor es lo mejor que hay en este mundo. Gracias, papá. En el caso de Josué, para los que leyeron la historia, para que me entiendan también lo de la sensación de ingratitud, de injusticia, recién ocurrió un incidente cuando llegan con el testimonio. Para los que han leído se recordarán. Ellos dicen, no, vamos a ganar, vamos a ir, como tratando de convencer al pueblo. Y dice a continuación, y el pueblo habló de apedrearlos. Muchas veces va a pasar eso. Vas a tener que pagar, ¿no? En que vas a tener que venir a servir solo. Alguien te dijo, sí, yo voy contigo, y va a llegar aquí, no va a llegar nadie. Ni el pastor, ni nadie. No te dejaron ni las llaves, vas a tener que esperar allá afuera 40 minutos que se levante el que tenía que traerte las llaves. Eso me ha pasado en las dos caras, esperando y durmiendo. Porque somos humanos, fallamos. El punto es que en eso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de servir? Tienes que entender que el servicio implica muchas veces sufrimiento. No es glamuroso, no es justificado, es cansador, pero no importa la gente, importa el Señor, importa estar con Él. Y por supuesto que hay que pulir esas cosas. No estoy haciendo una alusión aquí a lo irresponsable y que no quiere dejar gente esperando. Estoy diciendo que a veces van a vivir tiempos difíciles, como le ocurrió a Josué y Caleb, que por hacer lo bueno los querían apedrear, que habiendo hecho lo bueno igual tuvieron que quedarse 40 años en el desierto. Pero su recompensa fue que cuando entraron a la tierra, entraron para ellos y todo el pueblo con ellos. Esa es la recompensa del servicio, el beneficio que reciben aquellos que son servidos, ustedes. Porque el Señor murió por ustedes. Y nosotros estamos para entregarnos por ustedes. Como Jesús se entregó por ustedes, debemos entregarnos nosotros. Y ojalá entiendan que también tienen que hacerlo entre ustedes. Y así esto va a explotar, vamos a crecer y lo que sea. Pero lo que el Señor quiera, que sea lo que el Señor quiera, ¿no? Sí, Señor. Que sea lo que el Señor quiera. Solo decir que lo que hacemos, ya lo dije, pero quería repetirlo. Recuerden, Hebreos 12, lo que hacemos no lo hacemos con los ojos puestos en la gente. Lo que hacemos lo hacemos con los ojos puestos en Jesús, autor, consumador de nuestra fe. Sí, Señor. Porque es por fe. Igual que Josué y Caleb, no creyeron que iban a ganar a los filisteos y a los amorreos y a todo el mundo porque eran choros, porque eran buenos para los combos. Pensaron, estos vienen a nosotros con arma y con espada, pero nosotros venimos a ellos en el poder del Dios viviente, a quien ellos han desafiado, ¿no? Como lo hizo David con Goliat. Ese es el testimonio por el cual nosotros seguimos adelante, que hemos creído en el Señor y que sabemos que en un día va a cumplir sus promesas sobre nosotros. Cualquier idea, hermanos míos, de mérito no tiene sentido. Usted podrá compararse lo que usted hace para el Señor y dirá, bueno, yo he hecho más que otros, ¿no? Y decir, no, en la iglesia no sería nada sin mí. Todos estos 15 años yo he sido fiel, no ha venido ni el pastor y yo estaba aquí. Y ahora que me pusieron a cargo, ahora sí que esto va a aprender y creerse que son el hoyo del queque. Y a lo mejor tiene razón. A lo mejor es el mejor de todos nosotros. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué el mérito no tiene sentido? Porque no nos podemos comparar unos con otros, porque el estándar es Cristo. Y yo le puedo preguntar al que se cree aquí, el mejor de nosotros, el siervo más siervo, el fiel más fiel, el más bacán de los bacanes, ¿qué puedes decir respecto de Jesús y lo que Él hizo por ti? Como para decir, yo tengo algo que merecer de Dios. Si pecamos todos los días, si le fallamos todo el tiempo. Insisto, el mejor de nosotros no se podría parar y expresar méritos delante de Dios, porque es todo por gracia, por medio de la obra de Jesucristo. Amén. Terminemos, por favor, con este último texto y cerramos. Les pido, por favor, que abran sus Biblias en 1 de Pedro 5, 6. Vamos a leer el 6 y el 7. Pero recordemos lo de Filipenses 2. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó. Tomó forma de siervo y en esa condición se entregó. Eso es lo que nosotros estamos llamados este año a servirnos, a entregarnos unos a otros. A que haya en nosotros el sentir que hubo en Jesús.
Por eso digo, no hay mérito alguno, no hay comparación. Es Cristo, 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 los ojos puestos en Él, es todo lo que tenemos. Jesús fue el que vino, Él no exigió, Él no se hizo servir. El Señor vino, enseñó, sanó, se entregó y murió por nosotros. Y la recompensa la recibió ella, el primero de muchos hermanos, ¿no? Esa es nuestra esperanza, insisto en esto, hermanos queridos, el pago de nuestro servicio, nuestro sueldo, nuestra inversión, si se pudiese decir así, está allá, y por eso les animo en esta mañana, hagan tesoros en el cielo, porque usted se puede esforzar igual acá, por su casa, por su familia, por lo que usted quiera, y hay que hacerlo, hay responsabilidades que cumplir, por supuesto, pero si usted no está haciendo esto otro, su corazón no está allá, porque hay que hacer los tesoros allá, porque donde esté tu tesoro, allá también estará tu corazón, ¿no? Que nuestro corazón salga de esta tierra, aún de nuestras familias, y podamos alcanzar el corazón de Cristo, ¿no? Que su corazón no estuvo ni aún solo en el cielo con su Padre, sino que vino y se hizo hombre, y tomando esa condición se sacrificó por nosotros, aún por aquellos que no creen en Él, y que le niegan, y que le han rechazado, o aún a aquellos que han puesto atrás. Para animarles, hermanos míos, y para terminar, les pido que me acompañen en esta lectura, 1 de Pedro 5:6. Dice así: humillaos, hermanos míos, humillaos, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El mandato respecto del servicio es este: humíllense. Impopular, ¿no? Muy impopular. Por eso les ponía la diferencia con el mundo. La política, las empresas, la lógica mundana es: exáltate a ti mismo, créete el cuento, sube, date valor, ¿no? Ámate a ti mismo. Todas enseñanzas que lamentablemente yo sé que ustedes las están escuchando y les suenan razonables, suenan bien, están en nuestro como ADN, en nuestra mente. Pero el mandato bíblico es: humíllate bajo la poderosa mano de Dios. No es que te estoy diciendo que andes en el suelo creyéndote un estropajo, pero estoy diciendo que respecto de Dios yo tengo que entender que Él es superior a mí, que Él se entregó por mí, que estoy en deuda con Él, y que lo único que puedo hacer en esta vida es humillarme bajo su poderosa mano y esperar que el Señor me exalte cuando fuere tiempo, cuando fuere su tiempo. Y yo les prometo que, insisto, la promesa está para el cielo, va a haber una exaltación para su iglesia y para lo que le hemos servido el día que estemos allá. Pero aunque no lo pueda prometer abiertamente, yo les prometo, por la experiencia que he experimentado, y yo sé que quienes que le han servido también lo han experimentado, que la mano del Señor está a favor de aquellos que también le sirven aquí. Que hay bendición en servir al Señor, que hay gozo, que hay paz en su presencia, que hay plenitud de gozo en su casa, y poder decir en esta vida que es mejor un rincón en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Y la mejor forma de asegurarte de estar en la casa del Señor es sirviendo. No vengas como invitado, procura ser uno que viene a servir, uno que quiere servir. Y aquellos que van a empezar a servir, recuerden, hermano, no hay nadie al que usted sea superior. Si usted llegó a servir y se le ha considerado para un ministerio, es porque ha demostrado esta humildad. No cambie luego cuando tenga ese poca autoridad y creerse que usted ahora es el jefe y que gracias a usted la cosa es lo que está haciendo ahora. Recuerden también lo que dijo el apóstol Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Aquí nadie tiene nada, nadie ha hecho nada por el Señor. Todos hemos contribuido y el Señor nos va a dar el crecimiento. ¿Ves? Sí, Señor. Mi Señor, entregamos este tiempo y te pido, Padre, que en el corazón de cada uno de mis hermanos y de aquellos que están aquí, que están oyendo, puedan entender la deuda increíble, gigantesca, impagable, a la que estamos todos sujetos, porque tú, Señor, te entregaste por nosotros, el justo por los injustos,